Arrastion, saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erasaguteko asmoz. Ona bertoratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Elena Mesedes. El primer punto es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Se han enviado el acta de la sesión ordinaria del 11 de enero y la de la sesión extraordinaria el 26 de febrero del 2018. Pero, con respecto a ese acta, habría que corregir un error porque no se me han incluido el resultado de las votaciones de cada punto del orden del día. Entonces, si os parece bien, os digo el resultado de las votaciones que se van a incluir en el acta y las aprobáis si procedéis. Entonces, en el acta de la sesión extraordinaria del 26 de febrero faltaría meter el resultado de la votación del punto 1, que sería la aprobación de las facturas de 6 votos a favor de Zayabay, 5 abstenciones del PNV. El punto 2, la licitación del servicio de limpieza de edificios, que el resultado de la votación sería la unanimidad. Y el punto 3, que sería la composición de los miembros de la mesa de contratación, con 6 votos a favor de Zayabay y 5 en contra de PNV. Esker, Irene. Arrastion guztioi, nos vamos a abstener. Nela. Arrastion, udalbatzar batean ez nintzen izan, ez dut bozkatuko, eta bestean abstenituko naz. Esker, aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Vale. Bigarren puntua, dación cuenta de los decretos del 16/2018 al 270/2018. Tercer punto, dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Bueno, vamos a dar cuenta solamente de dos asuntos. En primer lugar, vamos a dar cuenta de una subvención de patrimonio cultural para el conjunto monumental de la Mella. El 27 de febrero se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la resolución de la convocatoria denominada Subvenciones para la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural vasco. En esta convocatoria, al Ayuntamiento de Zaya se le concede subvención para el proyecto denominado Puesta en valor y difusión del conjunto La Mella, Zaya. Es una subvención por un valor de 124.000 euros a abonar en 3 anualidades, 2017, 2018 y 2019. Cabe recordar que el Ayuntamiento consiguió que la familia propietaria firmara un documento autorizando al Ayuntamiento a buscar financiación para las obras de asentamiento y puesta en valor de los 2 edificios y ofreciendo la cesión gratuita de los bienes tras lograr esa financiación. Tras lograr la subvención, ya se están dando los pasos necesarios para formalizar la cesión y realizar las obras que permitan conservar estos edificios que forman parte de nuestro patrimonio cultural. En segundo lugar, queríamos dar cuenta también de la obtención de una subvención para la ejecución de las obras de Nuestra Señora del Rosario. Dentro del programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de cooperación, dinamización y competitividad comercial urbana Irigune, el proyecto denominado Ampliación de aceras en calle Nuestra Señora del Rosario ha conseguido una subvención de 29.720 euros. Vale. Cuarto punto, dación de cuenta de decretos de personamiento. Pues se da cuenta del decreto de personamiento número 147/2018 en relación al procedimiento abreviado 6/2018, recurriendo el silencio administrativo del Ayuntamiento de Zaya por reclamación efectuada por MPP. Entonces, se resuelve el personamiento del Ayuntamiento de Zaya en el procedimiento indicado, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Bilbao. Se designan como letrados del Ayuntamiento de Zaya en dicho procedimiento a José Ángeles Naola Hernández, Miguel Delgado Cejo, Ana Tellería Herrera, Silvia Gutiérrez Vallejo,
procuradores de Bilbao Isabel Sofía Mardones Cubillo, procuradora de Balmaseda Pilar Aguirre Gómez Corta Echezarreta y de Madrid doña Mónica de la Paloma Fuente Delgado. El decreto ya sigue, que se notifique el presente acuerdo a los letrados y procuradores designados, que se emplace a todos los interesados y a la compañía aseguradora Mafre y que se dé traslado del personamiento y copia autentificada del expediente administrativo al juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao. El quinto punto sería la dación de cuenta de asuntos de intervención. Entonces, como subpunto 1 tenemos el periodo medio de pago global, que sería el cuarto trimestre del 2017, en el expediente 103/2017, los estados de ejecución. Entonces, el informe de intervención del periodo medio de pago del cuarto trimestre de la entidad local de Zaya, código 096, vale, el periodo medio de pago a proveedores en días sería menos 7,28. Vale, del Ayuntamiento de Zaya, del importe total de pagos realizados 1.219.284,99, el ratio de operaciones pagadas son 3,86, el importe total de pagos pendientes son 746.619,92 euros, el ratio de operaciones pendiente de pago 21,17 y el periodo medio de pago de la entidad menos 10,43. Zaya Koguski, el importe total de pagos realizados son 65.468,99, el ratio de operaciones pagadas son 4,28, el importe total de pagos pendientes son 124.576,78 y el ratio de operaciones pendiente de pago son 512 y el periodo medio de pago de la residencia 25,17 y de Enkarterri Berriz Zerbitzuak el importe total de pago realizado es 195.309, el ratio de operaciones pagadas 0,92, el importe total de pagos pendientes 92.443,75 euros y el ratio de operaciones pendiente de pago 24,22 y el periodo medio de pago de Enkarterri Berriz Zerbitzuak menos 7,16. El siguiente subpunto sería la dación de cuenta de la modificación de créditos de la transferencia 9/2017 del expediente 2919/2017. En este caso se da cuenta del decreto de alcaldía que dice, habiéndose detectado el error material en la denominación de las partidas 23421-62301 y 3.411-22606 en el decreto número 1620/2017 de 5 de diciembre de 2017, en virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la 30/2015 de procedimiento administrativo común, se procede a la rectificación del mismo en el siguiente sentido, donde dice transferencia positiva, vías público, mantenimiento de infraestructura y bienes, más 5.000, debe decir transferencia positiva, instalaciones deportivas, maquinaria. Partida 2, 3.421.623,01. La transferencia negativa, donde dice educación secundaria, limpieza viaria, menos 12.289,08 euros, debe decir transferencia negativa, promoción y fomento del deporte, actividades deportivas. La partida es la misma, el número de partida, menos 12.000 y la cuantía la misma. Y el resto del expediente del decreto se mantiene igual. El siguiente subpunto sería la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2017. Entonces se daría cuenta del decreto respecto a la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, que dice literalmente, con respecto a la liquidación del presupuesto del 2017, el Ayuntamiento de Zaya, visto el informe emitido por la interventora, una vez estudiada la documentación correspondiente a dicha liquidación, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 49.3 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria desde las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Zaya. Segundo, remitir copia del expediente de la liquidación a la Diputación Foral de Vizcaya. Y tercero, dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre. Entonces, sería el resumen, sería fondos líquidos de tesorería 31 del 12 del 2017, 3.605.208,39 euros, derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre,
1.134.693,2 euros. Deudores presupuestarios, de los cuales deudores presupuestarios 1.090.403,89 euros, deudores no presupuestarios 47.401 euros, cobros pendientes de aplicación 3.111,63. Las obligaciones pendientes de pago serían 1.109.581,77 euros, de los cuales acreedores presupuestarios 862.359,66 euros, acreedores no presupuestarios 339.076,25 euros, pagos pendientes de aplicación 10.854,14 euros. El resumen de tesorería bruto sería 3.549.319,8 euros. El saldo de dudoso cobro 763.430,04. El remanente de tesorería líquido 2.785.889,84 euros. El remanente de tesorería afectado 182.682,05. El remanente de tesorería para gastos generales 2.603.207,75. El resultado presupuestario del ejercicio corriente menos 184.252,94. El resultado presupuestario de ejercicios cerrados menos 698,36 euros. Los ajustes de créditos gastados financieros con remanente de tesorería para gastos generales 657.005,72 euros. Ajustes, desviaciones de financiación positivas del ejercicio 150.539,14 euros. Los ajustes, desviaciones de financiación positiva del ejercicio 32.293,7 euros. El resultado presupuestario sería de 353.809,04 euros. El siguiente subpunto sería la modificación del presupuesto mediante incorporación de remanentes número 1, expediente 604/2018, que aquí es dar cuenta del error material en el decreto relativo a la incorporación de remanente número 1, que donde dice, considerando que se van a utilizar remanente de tesorería por los siguientes importes: remanente de tesorería para gastos generales 456.466,49 euros, remanente para gastos con financiación afectada 182.682,09 euros, total remanente utilizado 488.619,44 euros. Debe decir remanente de tesorería, perdón, que se me ha ido perdona. Debe decir, el remanente de tesorería para gastos generales quedaría igual, 456.466,96 euros. Remanente para gastos con financiación afectada, y estaba el fallo, en vez de decir 182.682,09, debe decir 32.152,95 euros, y total remanente utilizado el mismo 488.619,44 euros. Por lo tanto, se subsana el error material en el extremo indicado, manteniendo el resto de la resolución final redactada en los mismos términos. Vale, el siguiente subpunto sería la dación de cuenta de la modificación de créditos, transferencia de crédito global, expediente 675/2018. Sería la dación de cuenta del decreto de alcaldía, que dice literalmente: examinar el informe emitido por la interventora municipal sobre la propuesta de esta alcaldía de modificación del presupuesto municipal para el año 2018, expediente número 2 de transferencia de crédito utilizando el crédito global. Resultando que se propone realizar una transferencia de crédito por importe de 16.000 euros utilizando el crédito global disponible consignado en la partida presupuestaria 9.291.500.01 del presupuesto municipal 2018, considerando que no es necesario seguir las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 15, 17 y 18 de la citada norma foral, considerando que el artículo 23 de la norma foral 10/2003, que regula el crédito global, establece que no podrán autorizarse gastos directamente contra dicho crédito global, y que las transferencias desde el crédito global no les resultará de aplicación las disposiciones del artículo 29 de la citada norma foral para las transferencias, considerando que las disposiciones del crédito global deberán ser autorizadas por el presidente de la corporación según el artículo 23 de la norma foral 10/2003, resuelvo: primero, realizar la siguiente transferencia de créditos por un importe total
de 16.000 euros. Transferencia de crédito positiva de la partida 2, 3.241.221.01, suministro de energía eléctrica, 16.000, contra el crédito negativo, que sería el crédito global, la partida 1, 9.291.500.01, 16.000 euros. El siguiente subpunto sería... espera. La modificación de créditos, crédito adicional 1/2018 del expediente 641/2018. Se da cuenta del decreto de alcaldía en el cual, examinados los informes emitidos por la interventores relacionados con la propuesta formulada por esta alcaldía de modificar el presupuesto municipal vía créditos adicionales, resultando que es posible la utilización de remanente de tesorería para gastos generales por un importe de 2.146.741,26 euros proveniente de la liquidación del presupuesto municipal de 2017, considerando que es necesaria la dotación de crédito suficiente que permita hacer frente al gasto señalado en la propuesta de alcaldía en la que se justifica la necesidad de llevarlo a cabo durante el presente ejercicio, considerando que el artículo 6.5 de la norma foral 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Vizcaya establece que en caso de que una entidad cumpla con el objetivo de deuda, pero incumple el objetivo de estabilidad o la regla de gasto por financiar gastos con remanente de tesorería que no comprometan la sostenibilidad financiera de la respectiva entidad, siempre que liquide el presupuesto con ahorro neto positivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, apartado 4, se sustituirá el plan económico financiero por el informe del órgano que ejerza las funciones de intervención que se elevará al Pleno para su conocimiento, considerando que la presente modificación presupuestaria no complemente la estabilidad financiera del Ayuntamiento en los términos establecidos en la citada ley orgánica, considerando que el capital vivo sobre los ingresos corrientes es inferior al 35%, por lo que no hay obligación de reducir el capital vivo mediante amortizaciones extraordinarias con el remanente de tesorería, pudiendo por tanto utilizarse para financiar las modificaciones presupuestarias que se consideren oportunas, según el artículo 3.4 de la norma foral 5/2013, considerando que la competencia para la aprobación del expediente de créditos adicionales corresponde al alcalde presidente al suponer la variación un incremento inferior al 5% del presupuesto municipal para 2018 establecido como límite de competencia según el artículo 34.3 de la norma foral 10/2003 presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, resuelvo aprobar la modificación del presupuesto municipal para 2018, expediente número 1 de créditos adicionales correspondientes a las partidas importes que se detallan seguidamente, siendo el recurso que lo financia el remanente de tesorería por un importe de 468.000 euros. El incremento del presupuesto de gastos iría a la partida de las instalaciones deportivas, campo de fútbol, 405.000 euros, a suministro de energía eléctrica, 25.000 euros, a suministro de energía eléctrica también. En este caso la partida sería 2018 2, 3421, 221.01, otros 20.000 euros. A la partida de suministro de energía eléctrica también 2018 2, 3.372, 221.01, otros 10.000 euros. Y también de suministro de energía eléctrica 2018 2, 3.321, 221.01, otros 8.000 euros. El incremento del presupuesto de gastos, remanente tesorería líquido, 870.01, 468.000 euros. Total incremento, 468.000 euros. Vale, el siguiente punto de dación de cuenta de intervención serían dos informes de intervención de control permanente, control a posteriori del expediente 106/2018. Que dicen literalmente, asunto, reparo formulado por la intervención en el control posterior y la contabilidad, la gestión y la ejecución del presupuesto municipal del ejercicio 2017. Nombra la normativa aplicable y el informe cita literalmente. Primero, en virtud del artículo 32 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, se podrá incorporar al presupuesto de la administración de la entidad local del ejercicio vigente los créditos de pago incluidos en los estados de gastos de los respectivos presupuestos del ejercicio anterior que no estuviesen afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y correspondan, entre otros, a créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que por causas justificadas no haya podido contraerse la obligación con la condición de que los créditos incorporados lo sean con la misma finalidad que hubieran tenido en el presupuesto de origen. La incorporación de créditos se llevará a cabo mediante su integración en los grupos de programas que incluidos en los estados de gastos de los respectivos presupuestos del siguiente ejercicio sean continuación en su ejecución de aquellos en que figuraban los créditos objeto de incorporación. En caso necesario, el grupo de programas será dado de alta en la estructura del presupuesto vigente. La competencia para llevar a efecto las incorporaciones de crédito corresponde al presidente de la entidad.
Segundo, en este sentido, se incorporaron el día 4 de abril de 2017 41.000 euros de la partida 2016-3 1.611.622.01 al presupuesto del ejercicio 2017 para financiar las obras de aceras, expediente 1 Incorrem 1/2017 aprobado por decreto de alcaldía. El crédito inicial de la partida era 140.000 euros y el crédito definitivo a 31 de diciembre de 2017 es de 146.000 euros. El saldo incorporado queda en fase adjudicado para financiar la obra a la que iba destinada. Segundo, consta en el aplicativo de contabilidad la transferencia de crédito de fecha de 8 de septiembre en la que se transfiere, entre otras, parte del crédito inicial de la partida 2017-3 1.611.622.01 por un total de 35.000 euros a otras partidas de gastos. Cuarto, resultando que según los datos de la contabilidad municipal el 26 de octubre se liberó el saldo de 41.000 euros incorporado a la partida 2017-3 1.611.622.01 que quedó en situación de disponible en la aplicación. Quinto, resultando que el saldo disponible en la aplicación 2017-3 1.611.622.01 a 31 de diciembre de 2017 es de 31.509,53 euros, resultando que 9.490,47 euros correspondiente al crédito incorporado han sido destinados a la financiación de gastos de la partida para la que no había crédito adecuado y suficiente en el presupuesto corriente y dicho crédito incorporado no es susceptible de utilizar para financiar gasto distinto del presupuesto de origen, considerando, entre otros, los artículos 19.3, 21, 26.1 y 65 y siguientes, y en particular el 70 de la norma foral 10/2003 relativo al control interventor como control interno que la entidad local establece sobre su actividad económica y a la formulación de los reparos, esta intervención presenta reparo. Este reparo se formula a posteriori, dado que en la fecha de adopción del acuerdo la entidad local no contaba con control interventor. Octavo, considerando que el artículo 75 de la norma foral dispone que cuando los reparos se basan en insuficiencia o en inadecuación de crédito, la competencia para la resolución de la discrepancia corresponderá al Pleno de la Corporación. Noveno, considerando que el artículo 62, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto, regulador de las haciendas locales en materia de presupuestos, establece que corresponde al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no exista dotación presupuestaria. En virtud del artículo 75 de la norma foral, y a la vista del reparo presentado por esta intervención, procede elevar al Pleno de la Corporación la resolución de este asunto para su conocimiento y consideración, dado que el reparo se basa en la insuficiencia o inadecuación de crédito para el pago de obligaciones reconocidas. El otro informe de intervención, con la misma normativa aplicable, el primer exponiendo igual. En el segundo dicen que se incorpora el día 4 de abril 346.704,15 euros de la partida 2016-3 1.611.622.02 al presupuesto del ejercicio de 2017 para financiar las obras de aceras en Ocharan. Medio segundo. Aceras en Ocharan. El crédito inicial de la partida era 0 euros, por lo que todo el crédito existente en la partida corresponde al crédito incorporado. Según se desprenden los datos de la contabilidad municipal, el 18 de agosto se reconocieron obligaciones en la partida 2017-3 1.611.622.02 por un importe final de 248.801,79 euros por las obras de las aceras en Ocharan. El 24 de agosto de 2017 se liberó el saldo restante que quedó en situación de disponible en la aplicación. Cuarto, consta en el aplicativo de contabilidad la transferencia de crédito trans 5/2017 de fecha 8 de septiembre en la que se transfiere parte del crédito incorporado de la partida 2016 3.611.622.02 por un importe total de 97.780 euros a la partida 2017 3.533.601.01 en 97.000 euros y a la partida 2017 3.511.627.01 en 780 euros para la financiación de otras obras, resultando que parte del crédito incorporado ha sido destinado a la financiación de diversas obras para las que no había crédito adecuado y suficiente en el presupuesto corriente y se han reconocido las obligaciones correspondientes, resultando que revisada la documentación y el informe del expediente no consta que están minorando créditos incorporados del ejercicio de 2016,
Resultando que la transferencia de crédito ha sido aprobada por pleno en la corporación y no se ha informado de que no se pueden minorar créditos incorporados al ejercicio para financiar gasto distinto al presupuesto de origen, considerando que el Real Decreto 500/1999, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, establece que no podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. Considerando que el artículo 32 de la norma foral 10/2003, al igual que el artículo 47.1 del Real Decreto 500/1990, reguladora de las haciendas locales, y el 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que establece que los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto A de dicho apartado para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización, artículo 163.2. 163.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que no hay disposición que ampare la transferencia realizada, considerando todo ello y además, entre otros, los artículos 19.3, 21, 26.1, 65 y siguientes, y en particular el 70 de la norma foral 10/2003, relativo al control interventor como control interno que la entidad local establece sobre su actividad económica, y a la formulación de los reparos. Esta intervención presenta reparo a la transferencia realizada trans 5/2017 de 8 de septiembre de 2017. Se formula con posterioridad, dado que en la fecha de adopción del acuerdo no contaba con control interventor. Considerando que el artículo 75 dispone que cuando los reparos se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito, la competencia para la resolución de la discrepancia corresponde al Pleno de la Corporación, considerando que el artículo 62, por el que desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, establece que corresponde al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no exista dotación presupuestaria, en virtud del artículo 75 de la norma foral 10/2003 y el artículo 62 del Real Decreto 500/1990, y a la vista del reparo presentado por esta intervención, procede elevar al Pleno de la Corporación la resolución de este asunto para su conocimiento y consideración, dado que el reparo se basa tanto en la transferencia efectuada como en la insuficiencia o inadecuación de crédito para el pago de obligaciones derivadas de la modificación presupuestaria objeto de discrepancia. Yo, de la lectura de los informes, creo que hay que ratificar. ¿Perdón? Porque dice elevar al Pleno de la Corporación la resolución de este asunto para su conocimiento y consideración o ratificación, dado que el reparo se basa tanto en la transferencia efectuada como en la insuficiencia o inadecuación de crédito para el pago de obligaciones derivadas de la modificación presupuestaria objeto de discrepancia. Si lo que me estás diciendo es que habría que votar ese punto. Sí. Bueno, Porque aquí yo pone sí, que... lo que no vamos a hacer es improvisar. Es decir, si hay que Vale. votar ese punto, debe dictaminarse previamente en comisión, cosa que no se ha hecho. Entonces se ha traído a dación de cuenta porque así es como lo propuso la intervención. Entonces, si hay que dictaminarlo y hay que votarlo, pues hágase. ¿Vale? La intervención no lo propuso No tienes así. la palabra, Irene. Gracias. Adelante, Elena. Vale, lo hablo con ella y si hay que ratificarlo se manda al siguiente pleno. Siguiente punto sería la modificación de dación de cuenta de modificación del presupuesto e incorporación de remanentes número 2, expediente 696/2018. Sería la dación de cuenta del decreto de alcaldía, que literalmente dice: examinado los remanentes provenientes de la liquidación del presupuesto municipal del año 2017, el informe interventor emitido al efecto, considerando que la norma foral 10/2003 en su artículo 32 posibilita la incorporación de remanentes de crédito de ejercicios anteriores siempre y cuando haya recursos financieros suficientes para ello, considerando que la liquidación del presupuesto municipal de 2017 arroja inicialmente un remanente de tesorería positivo para gastos con financiación afectada de 182.682,09 euros, considerando que una vez tramitada la incorporación de créditos número 1 del presente ejercicio, el remanente para gastos con financiación afectada asciende a un total de 149.988,20 euros, considerando que el 28 de diciembre se han transferido 49.877,60 euros y 100.150,60
1.250,60 euros correspondientes a la aportación de la Diputación Foral de Vizcaya por los compromisos adquiridos mediante convenio de colaboración suscrito con este ayuntamiento en relación con las obras de Bidegorri en la carretera B3636 y Bidegorri en la carretera B3651. Y estos ingresos están afectados a las obras que se van a ejecutar este ejercicio, considerando lo establecido en el artículo 6.5 de la norma foral 5/2013 de estabilidad presupuestaria, considerando que la presente modificación no compromete la estabilidad financiera del ayuntamiento en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, considerando que el capital vivo sobre los ingresos corrientes es inferior al 35%, por lo que no hay obligación de reducir el capital vivo mediante amortizaciones extraordinarias con el remanente de tesorería, pudiendo por tanto utilizarse para financiar las modificaciones presupuestarias que se consideren oportunas, considerando que el artículo 32.6 de la norma foral 10/2003 establece que la competencia para llevar a cabo las incorporaciones de crédito corresponde al presidente de la corporación. Resuelvo, primero, aprobar el expediente número 2 de incorporación de remanente en los siguientes conceptos: incremento del presupuesto de gastos, partida 2018 3 1.533.601,02 Bidegorri, carretera B3636, 100.150,60 euros. La partida 2018 3 1.533.601,03 Bidegorri, carretera B3651, 49.837,60 euros. Incremento del presupuesto de ingresos con el remanente de tesorería líquido 870,02 serían 149.988,20 euros. Dar cuenta a la intervención para que efectúe las anotaciones contables pertinentes, dar cuenta al Pleno y remitir el acta de la sesión del Pleno junto con el informe de sostenibilidad al Departamento de Presidencia de Diputación. Vale, el último punto de la dación de cuenta de asuntos de intervención sería la modificación del presupuesto, transferencia de créditos 3/2018 del expediente 746/2018, que dice que examinado el informe emitido por la interventora interina sobre modificación del presupuesto vía transferencia de créditos propuesta mediante la modalidad de transferencia de créditos trans 3/2018 por un importe total de 3.000 euros, resultando que según el informe emitido por la interventora la transferencia de créditos se realiza entre distintos programas, pero la variación acumulada de modificaciones en los programas de origen y de destino no superan el 25% de sus consignaciones iniciales previstas y no se minoren consignaciones para inversiones reales, por lo que el órgano competente para su aprobación es alcalde presidente, resultando que según el informe emitido por la interventora la transferencia de crédito propuesta no minora los créditos de pago incrementados mediante otras transferencias o mediante créditos adicionales y no aumenta los créditos minorados como consecuencia de otras transferencias, considerando que según lo establecido en el artículo 29.4 de la norma foral 10/2003, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, y el 6 de la norma municipal de ejecución presupuestaria, las transferencias que se realicen entre distintos programas serán aprobadas por el presidente de la corporación cuando la variación acumulada de modificaciones en los programas de origen y destino no superen el 25% de sus consignaciones iniciales previstas ni minoren consignaciones para inversiones reales, considerando que según lo dispuesto en el artículo 29.5 de la norma foral 10/2003, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, cuando las transferencias de crédito no minoren los créditos de pago incrementados mediante otras transferencias o mediante créditos adicionales y no aumenten los créditos menores como consecuencia de otras transferencias, serán aprobadas por el presidente de la corporación. Resuelvo. Aprobar el expediente de transferencia de créditos con el siguiente contenido. Transferencia positiva. Policía Municipal, Seguro de Vehículos, partida 2, 1.321.224,02, 1.500 euros. Brigadas, Seguros de Vehículos, partida 3, 1.533.224,02, 1.500 euros. Total transferencia positiva, 3.000 euros. Y la transferencia negativa se minoraría la partida 1 de 9.201.227,12, que sería Administración General, Servicios Informáticos, en la misma cuantía de 3.000 euros. Dar cuenta a la intervención municipal para que efectúe las anotaciones contables, dar cuenta al Pleno de la corporación. Y ya finalizado este punto, el orden del día, iríamos al sexto punto, que sería la modificación, o sea, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del uso y funcionamiento de las instalaciones municipales de carácter cultural del expediente 653/2018. Sí, en julio del 2017 ya renovamos esta ordenanza municipal para incluir en ella los locales del matadero. Durante estos meses ha venido habiendo un
uso intensivo de esas instalaciones, y en esa modificación habíamos incluido una fianza de 50 euros a cobrar a la gente que lo reservara. Esta fianza ha dado un ingente trabajo administrativo, tanto en el área de ciudadanía como en el área de intervención, y por parte de los técnicos nos proponen esta modificación para dos modificaciones. Una, la eliminación de la fianza, suprimir el párrafo que dice: en ese caso se habrá de abonar una fianza de 50 euros en el momento de autorizarse la cesión. Dicha fianza será devuelta una vez se compruebe la limpieza y el correcto estado de las instalaciones tras su uso. Y otro punto, el incluir un régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de la normativa. Irene. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Ya en su momento, en junio, cuando se planteó la ordenanza, nosotros también hicimos un planteamiento de una serie de aportaciones que en aquel momento se nos admitieron y también votamos a favor. Y en este momento nos parece razonable esta modificación. De hecho, mis compañeros Juan Rao, Quijo y Ana Rosa en la Comisión de Ciudadanía ya también hicieron, creo recordar, la sugerencia de que la fianza era excesiva y que no se veía necesaria. Y es mucho más razonable desde nuestro punto de vista que a quien lo va a usar de forma adecuada y correcta no se le cobre nada, y si hay alguna persona o algún colectivo que incumple la normativa, pues obviamente que haya una sanción. Con lo cual, nosotros lo vemos bien y vamos a votar a favor. Mila esker. Nela. Eskerrik asko. Bueno, queremos aprovechar este primer turno de palabra para denunciar que la política de dispersión penitenciaria se ha cobrado una nueva muerte. Xavier Rey estaba dispersado a más de 1000 kilómetros de su familia y sufría también la política de aislamiento. En cuanto al punto que vamos a votar en cuanto al asunto que vamos a votar en este punto, decir que en comisión, efectivamente, también nosotras votamos a favor de la modificación que eliminaba la fianza. Entendemos que en toda actividad municipal ha de primar el principio de buena fe hacia la ciudadanía, y si efectivamente a posteriori hay que abrir algún expediente por mal uso, pues que se haga. Eskerrik asko. Aldeko botoak. Mila esker. La aprobación de la declaración institucional del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres del expediente 714/2018. En este punto traemos para aprobación, si procede, la Declaración Internacional Institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Dice así, la voy a leer y dice así: ¿qué pasa si las mujeres no cuidan, no consumen, no trabajan y no participan? Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a lanzar una convocatoria de huelga internacional de mujeres en más de 70 países. Y este año 2018 se repite bajo el lema de Makumeok Planto: nosotras paramos. La huelga tiene por objeto visibilizar el impacto que tiene en nuestra sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que éste sea reconocido. El bienestar de nuestra sociedad no sería posible sin la realización de actividades imprescindibles para la sostenibilidad de la vida, como el cuidado de las personas, niñas y niños, mayores y personas dependientes, o el mantenimiento de las tareas del hogar. Estas labores, mayoritariamente no remuneradas, recaen principalmente en las mujeres. Sin su contribución, la sociedad se pararía. Gran parte del trabajo de las mujeres está invisibilizado y no se contabiliza. Esto implica no solo que se subestime el valor de los bienes y la riqueza producidas en los hogares, además, niega e invisibiliza las horas y la contribución económica que suponen estas labores realizadas mayoritariamente por mujeres, e invisibiliza asimismo el enorme ahorro social que suponen en servicios de cuidados sanitarios, sociales y de protección. Si tenemos en cuenta las horas dedicadas dentro y fuera del mercado de trabajo,
Las mujeres asumen en nuestra sociedad el 56% del mismo, pero realizan el 74% del trabajo no remunerado. Además, muchos de los trabajos feminizados, ocupados principalmente por mujeres, forman parte del empleo precarizado e incluso de la economía sumergida en el mercado laboral. Además, en este sector se emplean muchas mujeres migradas, que han tenido que delegar el cuidado de su familia en otras mujeres de sus entornos de origen, contribuyendo así las cadenas globales de cuidado. Y es que no se trata únicamente de las tareas que realizan, sino que como consecuencia del tiempo que las mujeres dedican al cuidado y a las tareas del hogar, los hombres disponen de más tiempo que emplean en el desarrollo de su carrera profesional y laboral o de cualquier actividad social o de ocio a la que las mujeres tienen grandes dificultades de acceso. Este uso diferencial del tiempo constituye un importante freno para el avance en el objetivo de la igualdad, traduciéndose en la perpetuación de los estereotipos sobre hombres y mujeres y en un obstáculo estructural para conciliar las diferentes responsabilidades atribuidas por género, entre otras consecuencias. Por todo ello, resulta imprescindible reconocer socialmente los cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida, apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su provisión, impulsar la corresponsabilidad de los hombres, hacer visible la pérdida del talento de las mujeres en espacios de decisión y poder que provoca este modelo de organización social, alinear la cultura organizativa y empresarial con la igualdad y fortalecer los servicios públicos que favorezcan la conciliación entre vida laboral y personal. Consciente de esta situación, el Ayuntamiento de Zalla se compromete a desarrollar programas de sensibilización y formación dirigidos a fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar, así como a compartir los espacios de decisión con las mujeres. Contribuir en el ámbito de su competencia al desarrollo y consolidación de recursos y servicios públicos para apoyar el cuidado y promover la articulación de estrategias comunitarias para la corresponsabilidad social en los cuidados. Desarrollar las políticas municipales con perspectiva de género. Incidir en la transmisión de valores para promover cambios culturales hacia una sociedad igualitaria. Finalmente, llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Asimismo, el Consistorio de Zalla apoya y anima explícitamente a las mujeres de Zalla a secundar la huelga de 24 horas del día 8 de marzo. Irene. Bien, me paso a describir un poco las acciones que durante este mes de marzo y con motivo del 8M pues estamos haciendo ya y vamos a hacer. Este 1 de marzo, ya pasado, hemos tenido una conferencia con el título de Tolerancia Cero desde los Cero por Patricia Melgar en la Kulturechea, que fue a las 17:30, a la cual pues bueno, tuvimos una afluencia completa del local y fue bastante bien recibida. Hoy mismo, en este momento que estamos en el Pleno, se está proyectando la película Mustang, también en la Kulturechea. Y mañana, 8 de marzo, pues vienen los actos propios del día. A las 11:30 saldrá la marcha por la igualdad desde Aranguren y nos juntaremos todos en la Plaza de Euskadi para hacer el acto institucional a las 12 de la mediodía. Para el día 14 de marzo está la presentación del estudio sobre el conocimiento, valores y percepción de la igualdad entre mujeres y hombres entre la juventud de Zalla. Esto será a las 18 horas en la Kulturechea. Y el 20 de marzo va a haber un cuentacuentos infantil a las 5 de la tarde en la Humeteca de Zalla. Estos son los actos de este mes de marzo y con motivo del 8M. Irene. Es que ricasco. Bueno, nosotros decir que vamos a votar a favor de la propuesta. Sí queríamos en nuestro argumentario matizar dos cuestiones. Una,
respecto al añadido que se incluye en la comisión, en el que el consistorio de Zalla anima explícitamente a las mujeres de Zalla a secundar la huelga de 24 horas, creemos que lo más adecuado, y si es que se puede añadir, en este momento nuestra propuesta es que se añada a la aprobación definitiva de la propuesta, pero si no se puede, votaríamos igualmente. Pero sí queremos argumentar y queremos expresar nuestra postura en este sentido. Y como decía, por un lado, creemos que no hay que animar explícitamente solo a las mujeres, también a los hombres. Creemos que tanto mujeres como hombres deben participar en los actos en función o a favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y que esta cuestión no es una cuestión solo de mujeres, sino es una cuestión de la sociedad que la componemos todos y todas. Y por otra parte también creemos que no hay que animar solo a participar en una de las propuestas que públicamente las organizaciones de mujeres, las asociaciones feministas, los grupos políticos, etcétera, han planteado ya públicamente en la sociedad, sino que hay varias opciones y que creemos lo adecuado que cada mujer elija la forma que considere libremente más adecuada para reivindicar y para participar en los actos de mañana 8 de marzo. Pero por lo demás, nosotros, por supuesto, que vamos a votar a favor de esta propuesta. Estaremos mañana en representación de nuestro grupo Eusko Abertzaleak en los actos a partir de las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento. Y sí me gustaría aprovechar este momento como mujer y portavoz de este grupo para hacer un reconocimiento a mujeres a lo largo de la historia, y casi lo estoy haciendo de forma personal, no en representación del grupo, quizá abusando un poco del micrófono en este momento, pero sí lo quiero hacer. Y quiero hacer un reconocimiento, en este caso, por todas las mujeres, obviamente, que se han dedicado a la vida pública, social, pero sobre todo para las mujeres que se han dedicado a la política, al sindicalismo, a la defensa de los intereses colectivos y de otras personas, por supuesto, en circunstancias y en épocas mucho más complicadas que las actuales y, por supuesto, sin una remuneración en el ejercicio de esas funciones, porque son muchas mujeres en este país, en Euskadi, en Vizcaya y también en Zalla. Yo conozco a muchas que hoy pueden tener 80, 80 y tantos años y creo que merecen un reconocimiento. Todas, las amas de casa también, las que han cuidado a su familia también, pero en este momento yo quiero hacer un reconocimiento especial por todas esas mujeres que han dedicado su vida a lo público, a lo colectivo y sin cobrar ningún sueldo. Nada más. Gracias, Irene. Nela. Bueno, en comisión ya adelantábamos nuestro apoyo a la declaración institucional, sobre todo porque en el argumentario incidía especialmente en una reflexión sobre el tiempo que dedicamos las mujeres al cuidado y porque se reconoce que esta situación responde a cuestiones estructurales. En cuanto a los compromisos a adoptar por este ayuntamiento, están recogidos en el Plan de Igualdad, aprobado por este Pleno. Solo hace falta que se cumpla, y para desarrollar las políticas municipales con perspectiva de género es necesario realizar un impacto de género de las normas que se aprueban. Lo hemos solicitado durante toda la legislatura y no se ha hecho ningún año. Este año EH Bildu no ha hecho ningún planteamiento propio, no ha presentado enmiendas, no ha presentado mociones para darle el protagonismo que se merece al movimiento feminista. EH Bildu grebari lotu zaio eta guk EH Bilduko emakumeok greba egingo dugu. La verdad es que me ha alegrado oír el discurso de la portavoz de Nacionalistas Vascos. Es un discurso muy bonito. Sin embargo, tenía apuntado para recordarle también al PNV, puesto que en comisión, en prensa han dicho que no se van a
unir a la huelga, con todos nuestros respetos, pues que tienen, bueno, el no unirse a la huelga lo esperábamos porque, bueno, pues para nosotras era un nuevo Marcial y una nueva Guadalupe. Hay muchas cosas en las políticas del PNV en cuestión de igualdad que hay que, bueno, que corregir. Sin embargo, he de reconocer que el discurso me ha parecido bonito, interesante. Y también teníamos nuestro apunte para Zayabay. Porque Zayabay, que nunca había hecho ninguna reflexión en el blog y se había limitado pues, a poner algunos años, otros años ni tan siquiera eso, se había limitado a poner las actividades institucionales, pues en un magnífico ejercicio de mansplaining, porque le ha perdido el subconsciente patriarcal, divide a la sociedad en políticos y mujeres y dice que los políticos, para cambiar este mundo necesitamos acciones reales, que son las que realizan los políticos, y otras simbólicas, que son las que realizamos las mujeres. Una huelga femenina que paralice países, que den medida del problema ante el que nos encontramos. Bueno, pues nosotras le queremos decir a Zayabay que esto no es una huelga femenina, es una huelga feminista. Es una huelga feminista en la que también participan activamente los hombres feministas para que las mujeres podamos hacer la huelga. Y que nuestras acciones no son simbólicas. No hay nada de simbólico en que para denunciar la brecha salarial se nos quite más dinero de la nómina por salir a la huelga. No hay nada de simbólico en todo el trabajo no retribuido que hacemos las mujeres dedicado al mantenimiento de la vida, porque a nosotras se nos ha educado para ello, y no hay nada de simbólico en el hecho de que mientras nosotras nos dedicamos estructuralmente a este mantenimiento de la vida para el que se nos ha educado, los hombres se dedican estructuralmente a su promoción laboral y social para la que también han sido educados. Nosotros vamos a votar a favor de la declaración institucional. Gracias, Nela. Aldeko botoak, mila esker. La aprobación de facturas de ejercicio cerrado del expediente 685/2018. Sí. Nos llegan, entrado ya el 2018, dos facturas de una empresa de reparación en el polideportivo, una de noviembre del 16 y otra de mayo del 17. Son dos reparaciones menores en el gimnasio y nos las reclaman porque no están pagadas. Investigamos en el área de intervención y bueno, en todo el ayuntamiento, y esas facturas efectivamente no han llegado y bueno, pues nos las envían desde la empresa, y como no se puede pagar una factura que sea de un ejercicio anterior, salvo que se traiga al pleno, pues por eso las traemos. Los albaranes en el polideportivo efectivamente existían, por lo tanto el trabajo está hecho y pensamos que trabajo hecho, pues trabajo pagado. Creemos que hay que pagarlo, pero la obligación del envío de las facturas es de la empresa y no las habían enviado. Por lo tanto, por eso se trae el tema. Irene. Ahí es que ricasco. Bueno, a ver, respecto a este tema, bueno, decir que es reiterativo ya, porque esto, el mismo caso, con otras cantidades de unos importes muchísimo mayores, hemos tenido también que conocerlo en el pleno extraordinario de hace una semana, ¿no? Y también el reparo que ha formulado la interventora ha debido ser levantado en el pleno para poder pagar las facturas. Yo tengo que hacer una interpretación de esto que ha ocurrido, lo siento, pero desde un enfoque diferente al que ha hecho el concejal del área de Zayabay. ¿Por qué? Porque, por un lado, sí, es cierto que la empresa tiene obligación de mandar las facturas respecto a un trabajo que ha desempeñado,
pero la empresa no tiene obligación de gestionar un presupuesto público. Los que tienen obligación de gestionar adecuadamente un presupuesto público son los gobernantes. Y en este caso aquí está gobernando Zaya Bay y además con mayoría absoluta. Y cuando alguien encarga un trabajo y lo va a pagar con dinero público, que es de todos y todas los vecinos y vecinas del municipio, lo que debe hacer es hacer un seguimiento de ese gasto. No del pago, que se vendrá después, sino del gasto. Y se debe autorizar el gasto. Alguien debe autorizar el gasto. Y alguien debe responsabilizarse de ese encargo que en su momento se hizo y luego debe responsabilizarse de que las facturas lleguen a tiempo para poder pagarlas. Porque si eso no se hace, lo que hay es dejación política. Y que nadie me diga que estamos hablando de dejación de técnicos. No, los técnicos hacen su trabajo y los técnicos no tienen por qué saber los encargos que se hace por parte de un político respecto a cualquier servicio o cualquier obra o cualquier cuestión que se pague con el presupuesto público. Luis, es así. Es así. Es así. Los responsables políticos tienen la obligación de gestionar el dinero público, que es de todos y todas, con rigor y con seriedad. Y eso supone que todos los euros del presupuesto, hasta el último céntimo de euro del presupuesto, se debe primero autorizar y después hacer un seguimiento de ese gasto para poder pagarlo. Porque si no, lo que ocurre es que no se puede pagar. Pero el hecho de que no se pueda pagar no quiere decir que no se puede pagar porque las facturas han llegado tarde. No, lo que no se puede es pagar porque ese gasto no está autorizado y no está controlado. Porque hay garantías y controles públicos que la norma foral de estabilidad presupuestaria aprobada en Juntas Generales, además de la ley, etcétera, etcétera, establecen precisamente para que haya rigor en el gasto público. Y aquí estamos hablando de muy poco dinero, aquí estamos hablando de escasos 1.000 euros. El otro día, el pleno de la semana pasada eran, creo recordar, 20 y tantos mil euros en dos facturas del tema de Iberdrola, o sea, perdón, de energía eléctrica, y no me acuerdo exactamente cuánto era lo otro, pero bueno, ya estábamos hablando de unos 40 y tantos mil euros como poco. Eso ya es otra cosa, estamos hablando de mucho dinero. Y el problema no es esos 40 o estos 50.000 euros, que ya sabemos que los tiene el ayuntamiento porque tiene remanente de tesorería y ya sabemos que ahora vienen aquí, hace un reparo la interventora, se trae al pleno, como Zaya Bay tiene mayoría absoluta, vota a favor de levantar el reparo y aquí no ha pasado nada. Se pagan las facturas la semana que viene y ya está. Nosotros no vamos a votar en contra de levantar el reparo, por coherencia, porque sí creemos que trabajo hecho, trabajo cobrado. Pero nos vamos a abstener, porque lo que creo que hay que aprender de todo esto es que debe ser la última vez que ocurra. Porque lo que denota es falta de seriedad y falta de rigor en la autorización del gasto y en la gestión del presupuesto. Nada más. Gracias. Ela. Nosotras también nos vamos a abstener. Comentamos también en comisión que, bueno, cómo ha de procederse cuando se autoriza un gasto está recogido en la norma presupuestaria aprobada con los presupuestos con los votos exclusivos de Zaya Bay. Luis. Bueno, yo entiendo que todo lo que pasa aquí puede ser responsabilidad de los políticos, pero como comprenderás, la cantidad de dinero que se gasta en el polideportivo en mantenimiento, en un tubo que se rompe de un baño o una bombilla que se cambia o un pedal que se cambia en una bici, como comprenderás, yo no puedo controlarlo todo. Eso es así, porque yo no puedo estar controlando todo. Para eso está el personal de mantenimiento y el personal técnico para hacer esos trabajos de mantenimiento. Esos trabajos de mantenimiento se encargan, no solo hoy, se van a encargar más días. Y yo no voy a controlar todas las facturas de las bombillas y de las reparaciones de mantenimiento pequeñas que se hagan. Eso es así. Eso te lo digo aquí, delante de las cámaras donde haga falta. ¿Será dejadez política? Puede ser, pero es que yo no trabajo aquí y yo no puedo controlar absolutamente todas las facturas de mantenimiento que se hacen en el polideportivo. Es imposible.
Eso es imposible. Hay trabajos de mantenimiento que los llevan los técnicos y los llevan los técnicos exclusivamente, como estos pequeños. Otra cosa es si se hace un gasto mayor en el que se requiere una autorización. Pero para esto, perdóname, pero no, lo siento, no voy a asumir la culpa por robar una factura de 2 pedales de mantenimiento. ¿Puedo pedir un segundo turno? ¿Puedo? No, pido un segundo turno. Un minuto, por favor. Creo que Sí, están vale. suficientemente expuestas Es que todas ricasco. las Es que ricasco. opiniones. Realmente no Es que creo que hay... ricasco. ¿Puedo hablar? Sí, ¿Vas a sí, hablar? que digo que es que Estoy ricasco estoy por un hablando. segundo turno. Ahora tengo yo el turno de la palabra. ¿Puedo terminar mi frase, por favor, Irene? Gracias. Creo que están perfectamente expuestas todas las opiniones. Sinceramente, yo creo que no hay mucho que opinar sobre unas facturas que no ha mandado el proveedor y que cuando han llegado se pagan, y si dice la interventora que su pago tiene que pasar por pleno, pues se trae a pleno. Pero como ya han quedado expuestas todas las opiniones, un minuto estricto, por favor, Irene. Sí, yo no he culpabilizado a ninguna persona, no he culpabilizado a Luis. Lo que he hecho es responsabilizar al equipo de gobierno y a los responsables políticos. Y yo entiendo que el concejal Luis Martínez no tiene una dedicación profesional exclusiva al ayuntamiento, pero el alcalde y el teniente alcalde, por ejemplo, sin culpabilizar a nadie, sí. Entonces, no vale que se diga que no se llega a todo, porque yo estoy de acuerdo que 300 y 400 euros de un tubo que hay que sustituir, obviamente esa decisión no la vas a tomar tú a priori, la va a tomar el que tiene la necesidad. Pero hay un control que se hace desde el político hasta el técnico y hay un ejercicio entero, un año entero para hacer ese control. Y tú sabrás en tu área la capacidad de gasto que tienes para mantenimiento del polideportivo, si tienes 5.000, si tienes 10.000, si tienes 40.000 o si tienes $500.000 de euros. Tú sabrás lo que tienes porque lo habrás distribuido con tu alcalde y con tu equipo de gobierno. Y ese dinero que tú autorizas como concejal es el que tienes que hacer seguimiento y tendrás que preguntar al técnico a ver en qué se ha gastado y tendrás que hacerlo Irene, antes por de que favor, acabe el ejercicio, allá por ha octubre o terminado el noviembre, minuto para que te manden habíamos todas las concedido para facturas. este segundo turno. Creo que está suficientemente claro todos los argumentos. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Aprobación de la modificación de créditos, transferencia 1/2018 del expediente 651/2018. Pues se trata de una transferencia de crédito para llevar, retirar 17.000 euros de una partida informática porque no se van a ejecutar y llevarlos a la partida de igualdad y a una nueva partida de intereses para poder abonar los intereses del programa Lamberri. El programa Lamberri es una de las subvenciones que se han obtenido de la Diputación Foral de Vizcaya para la formación y la mejora de la empleabilidad de personas menores de 35 años y mayores de 40 años. Se han dado varios cursos a lo largo del 2017 en las instalaciones del Longar gracias a esta subvención y concretamente en el tramo de cursos para menores de 35 años la matrícula ha sido la inscripción mucho menor de lo esperado, tanto en Zalla como en todo el conjunto de la provincia, y aquellos cursos que no se han impartido por falta de inscripciones, el dinero que subvencionó la Diputación hay que devolverlo, pero también hay que devolverlo con unos intereses, porque desde el momento en el que abonó ese dinero en la subvención hasta el momento en el que se devuelven, se han acumulado unos intereses. Para poder pagar esos intereses hace falta habilitar una nueva partida que no existía y dotarla con la cantidad que hay que abonar a la Diputación. Por tanto, y paso a resumir, los 17.000 euros que se quitan de una partida informática se llevan en su mayor parte a la partida de igualdad y en una cantidad menor a esta partida de intereses. Irene. Ay, es que ricasco. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Ya votamos a favor también en comisión por varias razones. Primero, porque el destino del dinero es las actividades del plan de igualdad, que, por cierto, planteamos en comisión mis compañeros y también yo en la nuestra cuáles eran las actividades que se iban a hacer con este importe y nos dijeron que nos las iban a mandar y todavía no hemos recibido. Nada más un recordatorio que se nos envíe lo antes posible. Y decir que efectivamente, como van dirigidas al área de igualdad, nos parece un gasto adecuado.
y por otro lado se detraen de gasto informático, que también coincide perfectamente con los argumentos que nosotros planteábamos en la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2018, puesto que uno de los argumentos que manteníamos y que insistíamos era que, entre otras cosas, el gasto corriente era desmesurado y sobre todo el gasto dedicado a cuestiones informáticas. Por lo tanto, bueno, pues vemos que efectivamente aquí había partidas que no eran necesarias, puesto que ahora se reducen, y esta no es la única, porque en las daciones de cuenta también que ha hecho la secretaria de los Asuntos de Intervención hay algunas modificaciones de crédito de importe menor que no tienen que autorizarse en pleno porque las ha aprobado el alcalde por decreto, pero que se han dado cuenta que también se detrae de gasto informático para dedicarlo a otra cosa. Quiero recordar que a seguros de vehículos del ayuntamiento. Por lo tanto, a nosotros es lo que solicitamos en su día, que se redujese este gasto. Ahora se reduce y se dedica a acciones de igualdad, así que de acuerdo y vamos a votar a favor. Mila esker, Nela, mesedez. Bueno, pues, guk hasten, señora joko dugu. La transferencia la transferencia positiva a las actividades de igualdad en realidad no es para implementar nuevas políticas que se hayan acordado en pleno o en el Berdintasun Batzordea, que no tenemos, sino para devolver lo que ya se minoró en la segunda versión del anteproyecto de presupuestos de este año. Por otro lado, vemos que se ha quitado una partida de aplicaciones informáticas sobrepresupuestada, algo que ya habíamos dicho a lo largo también de los debates presupuestarios y que a pesar de sus negativas, de que el equipo de gobierno nos decía que no, pues hoy este mismo equipo de gobierno lo demuestra con esta transferencia. También comentábamos en comisión que nos preocupaba la generación de intereses negativos por la devolución de la subvención otorgada por la Diputación por no haberse cumplido los objetivos para los que se otorgó. De 17 acciones planteadas no se realizaron 16, solo se realizó una. Y vamos a votar nos vamos a estar. Mila esker, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. 10º punto, la rectificación del inventario municipal. Bueno, en este punto presentamos una rectificación del inventario general de los bienes y derechos del Ayuntamiento de Zalla. Para ello se ha procedido a comprobar las fichas individualizadas de cada bien o derecho. Esta rectificación viene a suplir una importante carencia, ya que la aprobación del último inventario municipal de bienes se produjo en 1994, hace 24 años, aunque hay una obligación de actualizar anualmente el inventario. Se ha desarrollado una nueva herramienta software para la gestión del inventario que permitirá su rápida consulta y su modificación anual. Asimismo, se resuelve la carencia que teníamos al no estar relacionado informáticamente el inventario y la contabilidad municipal. Se somete, por tanto, esta rectificación del inventario a la aprobación del Pleno y tras su aprobación pues habrá un periodo de exposición pública de 20 días. Irene. Bueno, no tenemos mucho más que decir que lo que dijimos en comisión. Nos vamos a abstener. Ya sabemos que es una exigencia de la ley, pero lo que se plantea aquí realmente no es una actualización completa del inventario, que esa está por hacer y, bueno, pues iremos viendo, ¿no? Analizando cómo se desenvuelve el equipo de gobierno en este sentido. De momento, simplemente nos vamos a abstener. Una cosita solamente con respecto a lo comentado por Nelo en el pleno, por Nela en la comisión informativa, con respecto a la Herrera, las antiguas escuelas de la Herrera, que no es una cesión de uso, sino un arrendamiento. Entonces, esa cuestión la voy a modificar para que en el acta cueste que es un arrendamiento, ¿vale? Eskerrik asko, Nela. Pues esa era una de las preguntas porque en la documentación que se envió para el Pleno estaba sin modificar. Es lo que tiene que tener preparados justos las convocatorias de Pleno justo cuando se acaban las comisiones, que no da tiempo a corregir los errores. Nosotras también nos vamos a abstener, pues porque es algo que hay que hacer porque es un mandato legal. Y bueno, además ya era una cosa que ya estaba prevista. En presupuestos ya se reservó una partida de casi 20.000 euros para la contratación de una empresa externa y se ha llevado a cabo el contrato. Nos vamos a abstener. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Como punto, el 11º, ruegos y preguntas.
comenzamos con los del PNV. Respecto al expediente de la propuesta urbanística de Aranguren en relación a las alternativas de las vías del tren, ¿cuánto dinero ha costado esta propuesta y por qué en el expediente no hay ninguna otra información? Bueno, esto se ha dado ya acceso al expediente completo, donde sí que constan todos estos gastos. Respecto a la plantilla de la RPT, ¿qué porcentaje de bajas hay en cada servicio en función del personal que tenga asignado cada servicio? Bueno, esta información ya se dio a los grupos políticos en la mesa de trabajo de la RPT, por lo que disponen de ella desde hace meses. Respecto al expediente 2151/17, que es un refuerzo por la oficina técnica, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para contratar? ¿Se trata de una persona o una empresa? ¿Por qué surge esta necesidad en la oficina técnica y cuáles son los trabajos que se va a desarrollar? Bueno, todo este expediente 2151 está a vuestra disposición. Que se responda a las alegaciones respecto al plan estratégico de Aranguren. Toda la tramitación del plan estratégico de Aranguren está bloqueada hasta la entrega del estudio de alternativas para Aranguren que ha realizado URA. Se acaba de recibir este mes, 10 meses más tarde de lo que nos dijeron en abril del 2017. Se analizarán en detalle y se reactivarán las acciones que estaban a la espera. Dentro de las daciones de cuenta, en los asuntos de intervención, hay un error en la transferencia 9/2017. Hay una transferencia en negativo de menos 12.289,8 céntimos de euro y aparece en la partida 22606 dentro del programa 3411, Educación Secundaria. Y viene nombrado como limpieza viaria cuando realmente son actividades deportivas. ¿O cuál es la razón de por qué sobra este dinero en la transferencia negativa? Bueno, ha habido un error material en la denominación de una de las partidas y se ha subsanado y se ha dado cuenta. Por otra parte, la transferencia es correcta del dinero. Respecto al promedio medio de pago de los años 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 y 16, ¿cuál es la razón de que esté todavía pendiente? Es obligatorio el cálculo y la publicación del PMP desde el año 2014. Todos estos ejercicios se han cerrado a partir del 2017, que está completo, calculado y publicado y enviado a la Diputación. Sobre el informe del Tribunal de Cuentas, que se dé copia de este informe y también de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento. Se ha enviado el documento a toda la corporación el mismo día en el que se recibió el informe final. Que se contrate una auditoría de la gestión del Ayuntamiento y de EBZ para el ejercicio del 2017 y sucesivos, y que se incluya también un análisis de la eficacia y de la eficiencia del gasto de los elementos de gestión en el Ayuntamiento de Zalla. El Ayuntamiento y EBZ han sido auditados por el Tribunal Vasco de Cuentas a lo largo del 2017, tal y como pidió el PNV en el Parlamento. En el IC6 era. Auditado a lo largo de 2017 el ejercicio 2016. Que se realicen las gestiones de todas las tramitaciones de terrenos a canon de una manera más ágil. Secretaría se va a organizar con la oficina técnica para intentar que los trámites referentes a estos procedimientos vayan de una manera más ágil. Se va a hacer un parking de autocaravanas en la organización Padres Paulinos. ¿Qué tipo de obras se pretenden realizar para la instalación de esta infraestructura? Bueno, con las obras del nuevo Bidegorri que une Aranguren e Ibarra, se eliminan un parking de camiones y se crean 4 plazas de aparcamiento y otra plaza de servicios para las autocaravanas. Que se resuelvan los problemas de iluminación por los apagones en el municipio. Tal como constata por los trabajos realizados, la brigada de mantenimiento, los apagones del alumbrado son esporádicos. Cada vez que se detecta un problema en el alumbrado, se da traslado a la brigada de mantenimiento para que de forma urgente se repare. Asimismo, el Ayuntamiento dispone de un presupuesto anual de obras de alumbrado que se destina principalmente a la renovación del alumbrado para renovar de forma preventiva el cableado y así evitar problemas futuros. Respecto a los decretos que están en la web, que se haga un resumen de estos decretos y que se han aprobado en los ejercicios entre los plenos ordinarios y que estén ordenados tanto cronológicamente como correlativamente para poder verlos bien. Se ha pasado a Secretaría el OK político y la información técnica para incluir el listado de decretos en convocatoria y acta.
Los decretos ya están ordenados cronológicamente y correlativamente en el acceso habilitado para los concejales. Pregunta, ¿se ha contratado una arquitecta para hacer seguimiento de las obras de Ura? Y si es así, ¿cómo se ha realizado la contratación y para cuánto tiempo? ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Ante la baja maternal de la arquitecta municipal, se realizó un contrato temporal al siguiente candidato libre de la Bolsa de Arquitectos, que constituimos en su día. Tras valorar la carga de trabajo que íbamos a afrontar en los siguientes meses y ser conocedores de cómo se iba a incrementar con el seguimiento de las obras hidráulicas, se decidió derivar el seguimiento de las obras este tiempo. De este modo, el sustituto ha podido aprender en el funcionamiento del ayuntamiento y conocer el municipio para centrarse en las labores municipales del día a día. Con la incorporación de la arquitecta municipal, en este mes de marzo se retorna a la situación original y sí que se realizó un contrato menor. Información para saber cómo está la situación de Torre Mendieta. Se quiere saber también a ver si se ha llegado a un acuerdo con la familia y si no, que se llegue a un acuerdo lo antes posible. En enero se han realizado las obras más urgentes para eliminar el riesgo inminente de colapso y daños para viandantes y vehículos. Estas actuaciones han sido cometidas por el ayuntamiento ante la negativa de la propiedad a realizarlas. Los 4 procesos judiciales interpuestos por la propiedad han sido temporalmente suspendidos por 60 días para dar lugar a una negociación que se encuentra abierta, aunque es una fase inicial. La voluntad del ayuntamiento es ampliar la suspensión judicial si se requiere más tiempo y no demorar mucho más las actuaciones pendientes para asegurar la estabilidad del edificio a largo plazo. Sobre el decreto 1284/17, que recoge la contratación de una empresa para apoyo a comunicación por valor de unos 8.000 euros, quieren saber si esta empresa es del pueblo, qué servicios y funciones son los que se han contratado, si se va a prestar externamente o se va a hacer estos servicios dentro del ayuntamiento. La empresa en cuestión ha sido contratada por un valor cercano a 6.000 euros. No es del pueblo. Si bien el profesional de dicha empresa que ha desempeñado el trabajo de apoyo al Departamento de Comunicación, sí es natural de nuestro municipio. El servicio contratado ha sido para realizar diversas tareas relacionadas con los diferentes procesos que lleva a cabo el área de comunicación, redacción de contenidos, para revista, blog y redes sociales, gestión de información para pantallas y luminosos, preparación de boletines electrónicos, elaboración de los vídeos que preceden a las películas que se proyectan en el cine Anchoqui, subir información a la página web, cubrir comisiones y eventos diarios, diseño de carteles para actividades, etc. Los servicios se han prestado tanto desde las oficinas de Bezalla, del cine Anchoqui, como de manera externa. Sobre el decreto 1331/17, recoge el pago de unos complementos de productividad sobre unos informes previos y evaluados por concejales. Solicitan copia de estos informes y copia de los informes de secretaría e intervención. Pueden encontrarse estos informes en el expediente 2791/2017, que Secretaría pondrá a su disposición en lugar y plazos habituales. El objeto y el procedimiento de pago de los complementos de productividad se recogen en la norma de ejecución presupuestaria dentro de la documentación de presupuestos. Sobre los decretos 1147/17 y 1294/17, que se refiere a 2 denuncias y caídas de personas en la calle Luis S., que se exija la responsabilidad a la empresa por estos daños y estas reclamaciones, o que si no lo asuma el ayuntamiento. Estos 2 decretos hacen referencia a un mismo episodio. Concretamente, se trata de una persona que accedió a una zona de obras balizada durante las obras del USS, en cuanto el cemento estaba fresco. Dicha persona quedó y pidió ayuda tras adentrarse en el cemento y 2 jóvenes acudieron en su ayuda. Debido a los desperfectos que sufrieron en su ropa y calzado, estas 2 jóvenes han iniciado un expediente administrativo de reclamación patrimonial. Estos dos jóvenes han recibido una carta de alcaldía agradeciendo su gesto y gratificándolas por su acción con un bono de consumo en el comercio local. También se explica en la misiva que el expediente administrativo de reclamación patrimonial seguirá su curso con los criterios técnicos y jurídicos que marca la ley. En dicho expediente, la contrata realiza las obras, aporta documentación demostrativa del cumplimiento de su deber de señalizar la obra. En todo caso, aún no está resuelto dicho expediente. Sobre los decretos 1140/17 y 1157/17, recoge la segregación de los terrenos necesarios para la compra de los terrenos para las obras de Ura.
Pregunta, ¿cómo el Ayuntamiento ha autorizado tan tarde la compra de estos terrenos? ¿Se ha formalizado ya la compra de estos terrenos? ¿Y se les ha pagado ya a los vecinos? ¿Y en qué fecha se ha puesto a disposición de URA estos terrenos? Con esos decretos se autorizó la firma de la escritura de compra del último de los terrenos para la obra de URA, después de varios meses de reuniones con numerosos miembros de la familia, tutoría legal a través del juzgado por incapacidad, requerimientos para que se personaran allí. Se trataba de una herencia grande con muchos miembros y además mal avenidos. Algunos no habían reanudado el trato sucesivo de la parte correspondiente al trazado del encauzamiento y en algunos casos también era erróneo por estar mal identificados. Una vez aclarado lo respectivo al trazado del encauzamiento, uno de los miembros se negó a firmar parte nuestra hasta que no estuviera aclarado el resto de los bienes de la herencia. Hasta que no se sabe cuál es el terreno registralmente propietario, su superficie y características, no se puede hacer el decreto de segregación. Por tanto, hasta que la familia no lo ha aclarado en la notaría, era imposible poder hacerlo. De hecho, en su día se hizo un decreto de segregación y compra para este último terreno con los datos que había facilitado la familia, pero posteriormente en la notaría detectaron que estos datos facilitados eran erróneos. A cada uno de los propietarios se les ha pagado rigurosamente en el momento de la firma de la escritura correspondiente. De todas maneras, desde finales de 2015 y comienzo del 2016, el Ayuntamiento disponía de un documento con cada uno de los propietarios en el que se establecía que el Ayuntamiento podía utilizar los terrenos aunque no estuvieran formalizada la escritura, por lo que los terrenos estaban a disposición de URA desde entonces. Hay un certificado de Secretaría de febrero del 2016 en el que dice que los terrenos ya están disponibles para la obra de defensa contra las inundaciones. Sobre los decretos 1092/17, 1357/17 y 1363/17, son 3 decretos relativos al Bidegorra, Eroski y Ibarra, con fechas 1 de octubre y 27 de octubre. Y el segundo del 27 de diciembre y adjudica la dirección de obra a otra empresa. Y el tercero con fecha 28 de diciembre en el que se autoriza una desviación de un contrato de un 10%. Luego se hacen las preguntas. ¿Cómo se han venido realizando las obras durante este tiempo sin dirección de obra? Se autoriza una desviación del 10% un día después de la adjudicación de la dirección de obra y por qué y cuáles son las causas. Y solicitan también ver el expediente completo e informe completo. La dirección facultativa estimaba que podía haber un exceso de medición. La ley contempla un 10% del contrato inicial. Había también crédito suficiente inicialmente porque hubo una baja en la adjudicación y se rescató exclusivamente el 10% legalmente permitido. En cuanto a la dirección de obra, se estaba llevando desde el inicio, mediante un dato menor, por tratarse de un importe inferior a 18.000 euros. Y ellos mismos solicitaron una prórroga hasta febrero del 2018. Y dado que había crédito disponible en el ejercicio del 2017, se adjudicó para proceder a su pago en el 2018, cuando finalizaron los trabajos. Está todo en el expediente que se puede consultar. Bueno, esta es la última pregunta del PNV. Empezamos con las de Bildu. Que se le entreguen todos los expedientes de personal completos. Los expedientes de personal pueden consultarse en el archivo de oficina, los más recientes y los más antiguos se van recuperando del archivo general y trasladando al archivo de oficina, en un intento de ordenar los expedientes y tenerlos a mano, según se van necesitando su consulta. Indicar que a veces existen varios expedientes diseminados con información de un mismo trabajador, sobre todo los más antiguos. Sobre el RCA en la comunidad, no se les ha respondido, solicitan que se les conteste. El 19 de enero se dio toda la información sobre este tema en la Junta de Portavoces. A día de hoy, la única novedad es que se ha trasladado la vista oral al 15 de marzo. Que todos los contratos se cuelguen en la página web por transparencia. Toda la información sobre los procesos selectivos que pone en marcha el Ayuntamiento se recoge en la página web, concretamente en el apartado Tu Ayuntamiento, Empleo Público. En dicha sección se incluye toda la información relativa a cada proceso, convocatoria, bases, etc. Al mismo tiempo, cuando se inicia algún proceso de contratación, se informa también a ello a través de los distintos canales de comunicación municipales, blog, revistas, redes sociales. Respecto al fin del proceso, listado de admitidos y excluidos, por la Ley de Protección de Datos no se publica el listado abierto. A cada candidato se le facilita un código en el que puede acceder a esa información.
Sobre el centro de especialidades, en cuanto a la cuota topográfica de elevación donde va ubicado el edificio que está dentro de la línea de retorno de inundabilidad de 500 años, bueno, es una pregunta. Y bueno, consta en los plenos facilitados por URA con el proyecto de las obras hidráulicas que queda fuera de la línea de retorno de 100 años tras la ejecución de las obras de INEMETI, tras la ejecución de las obras de INEMETI. No consta en esta documentación la línea de retorno de los 500 años. La ejecución presupuestaria del último solicitud de la ejecución presupuestaria del último cuatrimestre del año 2017 y el informe de evaluación del plan de inversiones del año 2017. La ejecución del cuarto trimestre del 2017 está publicado en la página web, junto al resto del año. Se envió también a la corporación por correo electrónico para no tener que esperar al siguiente pleno ordinario y a la Diputación. En cuanto al plan de inversiones, la información se obtiene a partir del listado de las obligaciones reconocidas de la liquidación del presupuesto que se ha dado cuenta en este pleno. Irene. Bai, eskerrik asko. Bueno, me han quedado algunas dudas de las contestaciones que ha hecho de los ruegos y preguntas del pleno anterior, así que las dudas que tengo las voy a reformular como preguntas complementarias de este pleno. Por ejemplo, en relación al porcentaje de bajas por servicio que hay en el ayuntamiento, se nos ha contestado que en la RPT, en la mesa de trabajo para la modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, ya se dio esta información. Yo creo recordar que el porcentaje de bajas por servicio municipal en esa documentación no está. Lo voy a comprobar, pero vamos, creo que hay hasta ese detalle no está y sí que nos interesa ese detalle. Respecto al plan estratégico de Aranguren, el tema de la respuesta de las alegaciones, bueno, nosotros seguimos insistiendo en lo mismo. Queremos que se respondan a nuestras alegaciones, independientemente de que el plan o el estudio de alternativas para las obras hidráulicas de Aranguren haya llegado recientemente, que acaba de decir el teniente alcalde. Queremos que se nos responda lo antes posible a las alegaciones. Y de paso, también hacemos un ruego solicitud, que es que pedimos copia lo más urgentemente posible de ese informe que acaba de decir que ha llegado de URA, del estudio de alternativas. Vale, lo de la limpieza viaria está claro. El periodo de pago también. Respecto a la auditoría de gestión que solicitábamos con respecto al informe de Tribunal de Cuentas Públicas, el informe de intervención que sugería que se hiciera una auditoría contable de todo el gasto y la gestión del gasto y de económica y contable del ayuntamiento. Sí es cierto que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha hecho una fiscalización del ejercicio 2016, pero el ejercicio 2017, hasta donde nosotros sabemos, no se ha fiscalizado. Y lo que sugería ese informe de intervención es que se hiciese una auditoría del ejercicio 2017. Y el ruego que nosotros planteábamos y la solicitud es que se haga una auditoría externa del ejercicio del 2017 y sucesivos. El 18 todavía, no, obviamente, casi acaba de empezar. Pero del 17 y más, teniendo en cuenta los informes de reparo de intervención que han venido a estos plenos últimamente, pues con más razón. No se nos ha dejado claro si se va a encargar o no esa auditoría e insistimos en que hay que encargar esa auditoría externa. Y tampoco se nos ha enviado la copia de las alegaciones que el Ayuntamiento envía al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. La secretaria me informó que estaban recogidas dentro del informe del propio tribunal, pero bueno, no obstante, nosotros sí solicitamos copia de lo que es el documento que se ha remitido por parte del Ayuntamiento al tribunal. Respecto a lo de parking de autocaravanas, sí que se nos habla de plazas de aparcamiento, pero no me ha quedado claro cuáles son las obras de infraestructura que van a requerir, si se va a hacer un punto de toma de agua o se va a hacer algún desagüe o qué es lo que se va a hacer. No me ha respondido en relación a eso.
Respecto a los apagones, sí, no tenemos ninguna duda que cada vez que hay un apagón se envía a la brigada y el trabajo de la brigada no tenemos nada que objetar en ese sentido, bastante hacen, pero lo que sí consideramos es que quizá el problema no está en una cuestión técnica que se pueda solucionar con el trabajo puntual de la brigada, sino que igual estamos hablando de que se tiene que plantear una serie de inversiones o de modificaciones respecto a cómo está el alumbrado en el municipio. No lo sé. Lo que solicitamos al equipo de gobierno, al área que corresponda, es que lo estudie y que se analicen los pros y los contras, pero que se tome una solución. Que no pase solo porque la brigada tenga que ir a solucionar cada vez que se produzca un problema, porque es bastante habitual. Los decretos es cierto que ya están ordenados cronológicamente y en ese sentido tenemos que agradecer el esfuerzo de los técnicos para ponerlo a disposición de todos nosotros y nosotras para trabajar de cara a los plenos, porque sí es verdad que en las últimas consultas hemos comprobado que está ordenado. Vale, lo de la oficina técnica también está claro. Vale, los expedientes que me dice que respecto al complemento de productividad, etcétera, sí es cierto que ayer recibimos un correo electrónico notificándosenos que tenemos X expedientes que corresponden con los que solicitamos hace 2 meses en el pleno ordinario para ver y analizar. Y lo que sí solicitamos es que, hombre, a ser posible, no se nos conteste la víspera del pleno ordinario, que podamos acceder a esos expedientes con antelación. Hay 2 meses entre pleno y pleno y, hombre, pues sí solicitamos que se pueda, en aras ¿no?, a facilitar el trabajo a todo el mundo y a hacer pública también la información del ayuntamiento, pues que se puedan consultar esos expedientes con más margen de maniobra y con más tiempo, porque nos hemos encontrado esta semana desde el viernes en adelante con comisiones para el pleno, que veníamos de otro pleno ordinario, con todos los expedientes y contestaciones que se nos ha dado del pleno de hace 2 meses, más todos los asuntos de dación de cuenta de intervención municipal que no pasaron por comisión y que los hemos tenido en la convocatoria del pleno escasamente. Y como no hay tiempo entre las comisiones de la convocatoria del pleno, porque se hace con el mínimo legal, pues la verdad que en 3 días tenemos una cantidad de información que en esos 3 días es difícil procesar para poder aprovechar este pleno para hacer preguntas. Nosotros esos expedientes obviamente los vamos a ver y los vamos a analizar, y lo que no preguntemos hoy pues lo preguntaremos en el siguiente pleno por escrito en el ínterin, pero lo suyo hubiera sido tenerlo antes, durante estos 2 meses, con antelación. Vale. Tampoco nos queda claro respecto a las reclamaciones de las personas que han sufrido caídas si realmente se ha denegado o no se ha denegado. He creído deducir de lo que ha dicho que la empresa ha argumentado que tenía pues razones suficientes para no ser responsable, vamos a decir así, pero por la información que hemos tenido parece ser que se le ha denegado al menos a algunos de los reclamantes la demanda que planteaban. Y no me ha terminado de quedar claro. Queremos saber claramente si se ha denegado o no se ha denegado. Por lo menos en una primera resolución, porque entiendo que efectivamente el expediente administrativo seguirá abierto, por cuanto obviamente siempre pueden ir también a un recurso contencioso administrativo, siempre está esa vía, pero claro, también entiendo que habrá habido un primer posicionamiento, una primera resolución del propio ayuntamiento, y nosotros no la conocemos y querríamos saber en qué sentido es. Vale.
Y también tampoco me ha quedado claro la última en relación a todos los expedientes que hemos pedido y las preguntas que hacíamos respecto al Bidegorri. Ya sé que ha dicho que los expedientes también los tenemos, vamos a tener y los analizaremos con calma. Pero había una pregunta muy clara que no se me ha respondido y es cómo se ha realizado, o por lo menos yo no he sido capaz de captar la respuesta. Igual ha sido que no lo he cogido. La pregunta es cómo se ha realizado durante los 2 meses que dura la obra, desde la adjudicación de la obra hasta la contratación de la dirección de obra en un decreto, ¿no? En ese decreto posterior, en esos 2 meses cómo se ha realizado la dirección de obra, porque no me ha quedado claro cómo se ha realizado, sobre todo tomando en cuenta que la dirección de obra que se habla en el decreto en el que se hace la ampliación del 10%, lo que se dice es que conforme al criterio de la adjudicación, o sea, perdón, de la dirección de obra, bueno, pues que hay un exceso, ¿no? y que se debe hacer esa ampliación. Pero ¿de qué dirección de obra? Porque si estaba contratada desde la víspera, para que se nos aclare. Y bueno, voy a los ruegos y preguntas de este pleno. Vamos a ver, en el informe de... Perdón, entre las daciones de cuenta de intervención que ha hecho la secretaria, y que le agradecemos el esfuerzo porque ha tenido que leer un montón de decretos y de documentación, hay una en concreto que es una modificación de créditos del presupuesto 2018 en la que se incorpora dinero del remanente de tesorería, en concreto 468.000 euros, entre los cuales la primera cifra, que es la más grande, son 405.000 euros, que dice la providencia de alcaldía y el decreto también, que efectivamente van a instalaciones deportivas, es decir, al campo de fútbol. No tenemos ninguna información. Es la primera noticia que tenemos de esta modificación presupuestaria y de esta incorporación del remanente de tesorería de una cantidad tan grande para obras en el campo de fútbol. Y lo primero que queremos saber es tantísimo dinero, pues a qué va destinado, cuáles son las inversiones bueno, pues que se van a realizar o se pretenden realizar en el campo de fútbol, que suponen pues más de la mitad de todo el dinero destinado a inversiones en todo el municipio en el presupuesto del 2017. Teniendo en cuenta además que en la liquidación del presupuesto que ha dado cuenta la secretaria, bueno, ya se recoge que las inversiones del presupuesto del ejercicio 2017 están ejecutadas única y exclusivamente al 63%, es decir, poco más de la mitad. Con lo cual, estamos haciendo una modificación presupuestaria a primeros de año, en marzo, de 400 y pico mil euros del remanente de tesorería para dedicarlo al campo de fútbol, no sabemos a qué, preguntamos a ver para qué y por qué es necesario realizar estas obras. Y por último también tenemos un ruego o una solicitud en relación a esto, y es que de ninguna manera se haga ninguna obra del tipo que sea en el campo de fútbol y menos de tanto dinero, primero sin que se informe a la propia asamblea de socios del club, y que se tome en cuenta también el posicionamiento de la asamblea de socios del club. Y segundo, sin que se informe y se tome en cuenta también
el parecer de los vecinos y vecinas de Zalla, por lo menos informar. Y luego tenemos otra pregunta y es, siendo una cantidad tan importante y una incorporación del crédito del remanente de tesorería, que es dinero de todos los vecinos y vecinas del municipio, ¿por qué se hace a través de un decreto del alcalde y luego se da cuenta en el pleno, en vez de traerlo al pleno como un punto de autorización y ratificación o posicionamiento por parte del pleno para que haya un debate, para que haya una transparencia y para que los vecinos y vecinas del municipio puedan tener información de ello? Y me adelanto a parte de la respuesta porque lo que estoy preguntando no es la cuestión jurídica o técnica. Ya sé que legalmente se puede, porque quien haya establecido la cantidad ha establecido una cantidad que por poquitos euros no llega al porcentaje que la ley marca como límite para que no vaya al pleno. Entonces, la cantidad casualmente es unos poquitos euros menos que lo que hubiera sido ya obligatoriamente necesario pasar por el pleno. Entonces, mi pregunta no es por eso, porque ya sé que es porque son unos poquitos euros menos, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que eso es un tema importante, porque estamos hablando de muchísimo dinero, independientemente de lo que marque la ley, ¿por qué no se ha tomado la decisión de traerlo al pleno y de ser más transparentes y más abiertos en este sentido? Segundo ruego. Una vez incorporado del remanente esta cantidad y también pues las otras incorporaciones que se han tomado del remanente de tesorería también para que la liquidación del presupuesto no sea de menos 184.000, creo que daba, lo que es el ingresos menos gastos, vamos a decir, y finalmente sale positivo, pero por la incorporación del remanente. Bueno, una vez incorporado todo lo que se ha planteado aquí, del remanente, quedarían aproximadamente 1,5 millones, poco más, 1,5 millones de euros del remanente. Ya sabemos que el remanente es cambiante, pero no es tampoco muy cambiante. Nosotros en su día hicimos un planteamiento, una solicitud de que se reservara 1 millón de euros del remanente, fue esto casi al inicio de la legislatura, para las obras necesarias en Aranguren en relación a las obras hidráulicas que pudieran ser necesarias a la luz, por ejemplo, del estudio de alternativas, la parte que tenga que sufragar el ayuntamiento. Y recientemente también el alcalde se ha comprometido públicamente a destinar 1 millón de euros a obras en Aranguren, en relación también pues, al plan estratégico, etcétera, ¿no? Esto es un compromiso que ha aparecido en la revista municipal, pero realmente de este 1,5 millones que queda, entendemos que 1 millón hay que reservar para Aranguren, y lo que solicitamos nuevamente es que se afecte este gasto, es decir, que se garantice a Aranguren que ese dinero está comprometido, pero no con unas manifestaciones en la revista municipal o en un blog o en un periódico, sino con un documento público, una afección de ese presupuesto a futuro. Hay 2 informes de reparos, otro ruego, entre la dación de cuenta de los asuntos de intervención, que también ha leído la secretaria. Hay 2 informes de reparos de la interventora, además de los informes de reparos que decíamos antes, que uno es el de las facturas y otro es el de las facturas del pleno extraordinario anterior, esos que hacíamos referencia, que esas facturas que no se ha contabilizado ni se ha autorizado el gasto y luego no han llegado las facturas aquí a tiempo y ahora hay que pagarlas con cargo a otro presupuesto, y eso exige un informe de reparo. Pues también tenemos otros 2 informes de reparos de la interventora que se han quedado encima de la mesa porque la secretaria ha indicado que efectivamente había que
tomar un posicionamiento en el Pleno respecto a esos informes de reparos. Y lo que solicitamos es, teníamos nosotros preparado ese ruego en el sentido de pedir efectivamente que se llevara a otro pleno, porque así es, o sea, no se puede dar cuenta de esos informes de reparos como se había hecho sin pasar por el pleno. Y la cuestión es por qué no se ha incluido en el punto del orden del día del Pleno y no me vale que ha sido la propuesta de la interventora, porque en los informes de reparos que ha leído la secretaria, claramente la interventora lo que escribe y firma es que procede elevar al Pleno de la Corporación, leo textualmente, la resolución de este asunto para su conocimiento y consideración o ratificación, dado que el reparo se basa tanto en la transferencia efectuada como en la insuficiencia o inadecuación de crédito para el pago de obligaciones derivadas de tal. Es decir, Perdona, o sea, es que yo soy la que recibo la información y aquí está la hoja de intervención diciendo cuáles son para acuerdo y cuáles son para dación de cuenta, y esos están en dación de cuenta. sí, pero el informe de intervención dice que hay que elevarlo a pleno Sí. para su consideración. Es que yo creo que ahí ella se ha liado, porque ella claramente lo pone dación de cuenta, ras, los dos informes de intervención de control permanente, dación de cuenta, no lo mete la comisión del día tal y aprobación del pleno. Yo lo que Lo ha pregunto es indicado cuál ella, es la razón, porque los informes de Pues intervención... se habrá confundido, se habrá liado ella, pero... Pues yo no sé quién se ha liado, pero lo que sí sé es que el informe de la interventora claramente especifica que hay que llevarlo a un punto del orden del día del Pleno y que esto se tiene que explicar, tiene que haber un debate, tiene que haber una votación y no se ha hecho así. Entonces yo lo que pregunto es ¿por qué? Vale. Vale, respecto a una publicación que se hace el 7 de febrero en el blog del alcalde, en la que se titula «Traer a Zaya la basura de Guipúzcoa», entre interrogaciones, se señalan en el escrito varios pasos sobre los que necesitamos aclaración. Se habla de una visita al vertedero de Cespa en Mutiloa. Como desde al menos este grupo político no tenemos absolutamente ninguna información de nada de todo esto, pues lo primero que queremos saber es en qué fecha se ha visitado, quiénes han acudido a esa visita, cuál ha sido el programa de la visita y quién ha sufragado el gasto que ha supuesto esa visita. ¿Y por qué no se ha dado traslado o información genérica a toda la corporación respecto a esa visita? En ese escrito se traslada que se declara ilegal, vamos a decir así, la decisión del equipo de gobierno de hacer una consulta solo en Sollano. De hecho, hay un informe de secretaría que así lo avala, ¿no? Entonces, lo que se desprende de ese escrito en el blog del alcalde es que se decide que sea mediante un debate plenario el que se tome por unanimidad un acuerdo en el que todos estemos de acuerdo y que entonces pues no pasa nada, aunque haya un informe de secretaría que diga que no. Según se plantea, se dice que Zaya Bay iba a votar en contra, ¿no? Entonces, ¿para qué? No entendemos para qué se le pide al empresario que consiga permisos en Diputación, Medio Ambiente, etcétera, si luego se va a votar en contra, porque la mayoría absoluta la tiene Zaya Bay. Y en cuanto a los demás grupos, o al menos el nuestro, no hemos sido partícipes de nada, ni de visita, ni de decisión de consulta, ni de decisión de unanimidad en el Pleno, y no conocemos nada de nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se nos iba a poder posicionarnos? ¿Qué se nos pide? ¿Ser palmeros? En cuanto, siguiendo con este mismo tema, en cuanto a que se dice que el pueblo de Zaya debe exigir que se le respete
y que no se le intente meter de tapado y a consta de su medio ambiente en una batalla entre partidos que le es ajena, entre partidos que se explicita que son EAJ-PNV y EH Bildu en Guipúzcoa. Por supuesto que el pueblo de Zaya debe ser respetado, pero lo que rogamos y solicitamos al ayuntamiento y al alcalde de Zaya es que nos deje de meter en estos follones a los demás, porque ni EAJ, voy a hablar en este momento por EAJ-PNV, ni EAJ-PNV de Zaya, ni de no Zaya, ni EAJ-PNV ha decidido ir a visitar vertederos guipuzcoanos, ni analizar fórmulas de ningún tipo. Ha sido el alcalde el que ha ido a Guipúzcoa, quien ha visitado el vertedero, creo que ha sido el alcalde, o desde luego la corporación, alguien de la corporación, o quien haya sido, pero del equipo de gobierno o del ayuntamiento que se está gobernando, quien ha visitado el vertedero mostrando un interés. Ha sido el alcalde quien ha estado reunido con la corporación municipal de ese pueblo, o así se desprende de la información, y no el PNV de Zaya. Y este grupo municipal, EAJ-PNV, no ha recibido ninguna propuesta ni consulta ni del alcalde ni del equipo de gobierno y no sabemos nada que se puede hacer ni que se ha hecho, más allá de lo del viaje, que lo sabemos a través de ese blog de alcaldía, de ese canon del que se habla de 350.000 euros al año y de que se le agradece a la empresa la propuesta, la seriedad de la propuesta. Pero para nosotros todo esto es una política de marketing y desde luego queremos dejar bien claro que no hemos tenido absolutamente nada que ver y pedimos estas explicaciones. El siguiente ruego es respecto a la liquidación del presupuesto que se da cuenta también a través de la secretaria en los asuntos de intervención. Nosotros solicitamos que la liquidación del presupuesto, que tiene un desfase negativo entre ingresos y gastos de 185.000 euros, pase por la Comisión de Hacienda, se explique claramente para la ciudadanía en la Comisión de Hacienda y se dé margen a los grupos y a quien lo considere hacer las preguntas y las consideraciones oportunas y luego ya pase por pleno. Aunque tenga que ser también con una mera dación de cuenta, obviamente no hay que votar la liquidación del presupuesto, luego tendremos que aprobar o no en su caso la cuenta general. Pero es mucho más transparente y mucho más, desde nuestro punto de vista, bueno, es objeto de buen gobierno, ¿no? y de respeto a esos vecinos y vecinas del municipio, el que se explique claramente en estas comisiones y plenos, no solo a través de la lectura de un decreto, de una dación de cuenta por parte de la secretaria, sino de una forma mucho más gráfica y mucho más bueno, pues clara, en la explicación de este presupuesto y de esta liquidación del presupuesto del 2017. Obviamente no se ha hecho así este año, otros años sí, ha pasado por la Comisión de Hacienda y luego se ha traído al Pleno. Nosotros lo analizaremos con detenimiento, hemos analizado, como digo, en parte, pero bueno, lo analizaremos con más detenimiento. Y creo recordar que tenemos un plazo a partir de hoy que se abrirá por la dación de cuenta, el plazo en su caso de presentar un recurso al ayuntamiento si algo consideramos que no está adecuado. Y teniendo en cuenta pues esos informes de reparos y que la gestión del presupuesto del 2017 ha sido como ha sido, pues bueno, pues lo analizaremos y si en su caso tenemos que presentar recurso, pues ya lo haremos. Luego, el decreto 60/18 establece la prórroga del contrato de Barraincúa, que es bueno, el asesor jurídico de alcaldía y del ayuntamiento. Queremos saber si es posible la prórroga de ese contrato, ya que en su momento se tuvo que echar para atrás y volver a sacar, y no sabemos si está establecido en ese contrato la posibilidad de prórroga. Teniendo en cuenta que la nueva ley de contratos entra en vigor, pues no sé si ya en breve, este mes, y que obviamente no se va a poder sacar en las mismas condiciones que se ha sacado hasta ahora, pues se está estableciendo una prórroga, pero que no sabemos, al menos nosotros no sabemos si
si es con todas las garantías o no, y por eso lo queremos saber. Se ha licitado también a través de un decreto el contrato de impresión de la revista municipal por 63.000 euros, también en fechas recientes, justo antes también de que entre en marcha la ley de contratos nueva. Es decir, que a partir de ahí no podría hacerse de esta manera, con un negociado. Pero lo que solicitamos es que se reduzca este gasto, que nos parece excesivo. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero vamos, 63.000 euros solamente por lo que es la impresión de la revista nos parece una cantidad desmesurada. Al hilo de esto también una nueva pregunta es ¿a cuánto asciende el gasto total de comunicación del Ayuntamiento de Zalla, incluyendo esta cantidad de la impresión de la revista, la elaboración de contenidos, lo que cuesta el personal dedicado, incluyendo también las sustituciones que se han tenido que hacer, que se ha comentado antes en una respuesta, lo que cuesta ese personal, como digo, el reparto, por supuesto, de la revista, por supuesto también la página web del ayuntamiento, el mantenimiento, la elaboración de contenidos, la publicidad en medios, todo lo que sea comunicación y publicidad del ayuntamiento, pues desglosado por gasto, ¿no? El contenido total, o sea, el importe total. En el decreto 235 de 23 de febrero se adjudica directamente a una empresa de Bermeo pues unas obras en Ligeti, creo recordar, y en el barrio San Miguel, unas obras de accesibilidad. No entendemos que se nos ha perdido en Bermeo. Si se hace una adjudicación directa porque el importe no excede o sea, que se puede hacer, vamos a decirlo así, pues que se haga a empresas del pueblo, porque hay muchas empresas o varias empresas en el pueblo que podrían hacer esta obra y aquí no estamos hablando de que hay que cumplir no sé qué normativa y no sé qué ley, sino que sencillamente hay que elegir a una de las empresas del pueblo, se puede hacer de forma rotativa un año a unos y otro año a otros y adjudicar directamente a los del pueblo. En la liquidación hay un informe de BZ también en la liquidación del presupuesto del 2017, que no lo ha leído la secretaria, pero está incorporado un informe de BZ, un informe de gestión, que no viene firmado, pero es un informe de gestión de BZ que la verdad que lo tenemos que analizar con más detenimiento, pero hemos detectado así de una primera lectura que no se corresponde en su contenido, al menos es nuestra impresión, con lo que el alcalde publica en el Zalla Info respecto al resultado de Encarlán. Entonces queremos saber cuál es la información correcta, si lo que se publica en Zalla Info o lo que está en ese informe de gestión de BZ que se ha incorporado a la liquidación del presupuesto del 2017. Y de paso ya también hemos pedido por escrito esa información con fecha de entrada, creo recordar, 9 de febrero, ¿no? O por ahí, 9 de febrero, creo recordar, y no se nos ha entregado aún. Solicitamos que se nos dé el detalle de las conclusiones de ese proyecto, pues de la manera más rápida posible, con la mayor urgencia posible. En la Junta de Gobierno del 7 de febrero, que por cierto, en las actas de las juntas de gobierno se siguen colgando con bastante, a nuestro juicio, con bastante, retardo, vamos a decirlo así, no son inmediatas y eso dificulta la labor pues también de información de los grupos de esta Cámara, de este Pleno y también de la ciudadanía. Pero en la de 7 de febrero, hay una información que se recoge en el acta sobre CESPA que tampoco se corresponde desde nuestro punto de vista con lo publicado en el Zalla Info. Y también queremos saber cuál es la versión correcta, la del acta de la Junta de Gobierno o la del Zalla Info.
reiteramos un ruego que hicimos en su día respecto a Arangoiti. Solicitamos en su día que se cortaran las ramas de los árboles que producían molestias a los vecinos y vecinas de ese barrio, y nos llegan nuevamente quejas de que no se ha hecho nada. Hombre, solicitamos que se haga ya urgentemente, sobre todo teniendo en cuenta de que había un compromiso que se manifestó públicamente en una respuesta, creo recordar, en respuestas en el Pleno o en alguna respuesta por escrito. Ahora tengo dudas si ha sido por escrito o ha sido en el Pleno, pero sí es cierto que había un compromiso de cortarlas, decía expresamente, en época de poda, y la época de poda pues está pasando. Entonces, pues que se haga lo más urgentemente posible porque genera molestias. Persisten también los problemas de iluminación. Esta es una constante que se repite y los vecinos nos trasladan esa queja, y también en Arangoiti. Y pues volvemos a decir que se solucione cuanto antes, que se analice desde otro punto de vista si la problemática es más profunda que lo que es una reparación puntual, y que se intente solucionar. Solicitamos también que se señalicen mejor las plazas rotativas que se han puesto al lado del ayuntamiento, porque hay vecinos y vecinas que se quejan de que está confuso y no saben cuáles de las plazas sí que son rotativas y cuáles no. Respecto a los últimos episodios de nieve que se han producido, bueno, pues que han afectado a todos los municipios de Vizcaya, sí que nosotros hemos recogido también quejas de la ciudadanía respecto a algunos puntos negros que tenían, bueno, pues escasez de sal, o que no se tomaron las medidas adecuadas y se han producido bueno, pues, percances, ¿no?, con la ciudadanía. Bueno, que se tomen las medidas oportunas. Solicitamos también que se cumpla el reglamento de organización y funcionamiento a la hora de ordenar el debate en los plenos. En el último pleno, mi compañero Juan Urquijo pidió un segundo turno y se le negó por parte del alcalde presidente de este pleno. Y desde nuestro punto de vista hay un reglamento. O sea, el reglamento de organización y funcionamiento recoge en el artículo 94, en el artículo 94, que las intervenciones en el Pleno, expresamente estoy leyendo textualmente, serán ordenadas por el alcalde o presidente de la corporación conforme a las siguientes reglas. No deja lugar a dudas. Conforme a las siguientes reglas. Hay varias reglas, no las voy a leer todas, voy a ceñirme a la que nos ocupa. Dice en el punto E. Dice en el punto E, si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Punto. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. No deja lugar a dudas, el reglamento de organización y funcionamiento marca unas directrices al alcalde presidente para dirigir los debates y nosotros exigimos que se cumplan. El siguiente ruego es, bueno, más que ruego es pregunta. En los asuntos de dación de cuenta de asuntos de interés municipal, en el pleno de hoy, el alcalde ha dicho que para las obras de Nuestra Señora del Rosario, que comenzarán en breve, se ha recibido una ayuda de 29.720 euros, pero si lo ha dicho no he podido cogerlo, aunque creo que no se ha mencionado. La pregunta es de qué institución o de qué organismo proviene esa ayuda. Ha dicho el decreto. Creo que ha dicho el decreto, pero no me ha quedado claro cuál es la institución. Para la Mella también, me apunta mi compañero Juanra, para la Mella también ha hablado de una subvención y lo mismo, pues solicitar a ver cuál es la institución que ha concedido esa ayuda para el conjunto de la monumental de la Mella.
hay otra cuestión y es en la dación de cuenta también de los asuntos de intervención se ha dado cuenta del informe del periodo medio de pago del cuarto trimestre. Y la pregunta es, ¿en ese informe del periodo medio de pago están incluidas todas estas facturas que no han llegado al ayuntamiento porque no se había autorizado el gasto, no se había hecho el seguimiento por la razón que sea y que no se han pagado de forma regular en el 2017, sino que ahora se van a pagar levantando un reparo que ha puesto intervención al pago de esas facturas, o no están incluidas? Y si no están incluidas, ¿qué se van a hacer? ¿Incluir en el primer trimestre del 2018 o como siendo gastos del 2017? ¿O cómo se va a incluir en esta, o sea, cómo se va a reflejar ese gasto en el informe del periodo medio de pago que hay que enviar a Diputación y que Diputación a su vez tiene que enviar al Gobierno del Estado? Claro, porque esto es una exigencia de la Ley de Estabilidad, creo. Creo que es de la Ley de Estabilidad o la Ley de Racionalización Económica de las Entidades. Y bueno, de momento esto es lo que tenemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, nik Villar planto egingo dut eta greba egingo dut eta bueno, nire soldata murriztuko da. Baina gaur vamos a hacer unas propuestas sobre políticas activas para el fomento de igualdad. Una vez que este ayuntamiento apoya y anima a las mujeres a secundar la huelga feminista del 8 de marzo, queremos saber qué medidas ha tomado para facilitar a sus trabajadoras la adhesión a la huelga. Rogamos que se priorice ante ninguna otra valoración de puestos de trabajo la de las auxiliares de enfermería de la residencia. Lo hemos solicitado en numerosas ocasiones. Son ellas en este ayuntamiento quienes se dedican al cuidado. La brecha salarial que existe entre este colectivo y el colectivo que pertenecen al grupo de titulación D y el colectivo de hombres trabajadores del grupo de titulación D de este ayuntamiento, en concreto brigadas, es de 7.227 euros anuales. Pero también existe brecha salarial con las mujeres trabajadoras de otros ámbitos municipales. Esto no es casualidad y responde a lo que se denuncia en la declaración institucional. El cuidado no está reconocido socialmente. Este puede ser un buen inicio para que Zalla Bay implemente políticas reales contra la discriminación hacia la mujer. Rogamos que a la hora de la realización de pliegos para contratos se estudien las posibilidades que ofrecen para aplicar políticas de igualdad. Se ha aprobado recientemente el pliego de limpieza de edificios con los votos tanto del PNV como de Zalla Bay y no se ha estudiado ninguna posibilidad. El objeto del contrato se puede redactar para hacer discriminación positiva en las políticas que se quieran aplicar. Rogamos que se realicen lotes, pues ofrece oportunidades a las personas para asociarse en pequeñas empresas y fomentar el emprendimiento entre las mujeres. Ese emprendimiento que tanto se fomenta desde las instituciones, que parece que va dirigido exclusivamente a los hombres. El objeto del contrato se puede redactar, Estas empresas, que serán más pequeñas, sin lugar a dudas serán mucho más equitativas que las grandes. Pero para ello hay que dotar los pliegos de cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución, algo que en este ayuntamiento no se hace. Rogamos que se incluyan cláusulas sociales de fomento de igualdad en todos los contratos que se realizan. Así, las empresas con buenas prácticas en igualdad serán líderes y el resto irá aplicando esas buenas prácticas. También se cumpliría el mandato del Pleno sobre las cláusulas sociales, mandato del Pleno que se aprobó por unanimidad el 2 de julio del 2014. Rogamos que una vez que Zalla Bay aceptó la enmienda realizada por EH Bildu sobre la incorporación de criterios de fomento de igualdad en el Plan Estratégico de Subvenciones, que se cumpla también con el mandato del Pleno y que se valore realmente el tratamiento que se da a la igualdad a la hora de conceder las subvenciones. De esta manera también se transmiten los valores de no discriminación en la sociedad, de no discriminación hacia la mujer en la sociedad.
Rogamos que se cumpla con el mandato del Pleno y del Plan de Igualdad y que cuando se hagan estudios, informes o memorias sobre actividades, desagregue los datos según la variable sexo. En la comisión del día 2 de marzo, Zayabay aprobaba el reglamento de policía local, un grupo profesional donde en este municipio no hay ninguna mujer, con el objetivo de modificar la RPT e incorporar una plaza de suboficial. Como esta plaza en principio ha de cubrirse por promoción interna, quedará una vacante en la escala básica. Rogamos que la cobertura definitiva de esa plaza, junto con alguna otra que está prevista incorporar a la RPT, se haga a través de un proceso selectivo desde el ayuntamiento y que no se acuda a la convocatoria general de Arcaute. Rogamos que se haga así porque además así se pueden aplicar medidas de discriminación positiva permitidas por la Ley Vasca de Igualdad para que ese puesto pueda ser ocupado por una mujer. Otro ejemplo de políticas reales y activas en igualdad. Rogamos que cuando se construya el skatepark se realicen cursillos para mujeres y se establezcan medidas discriminatorias positivas sobre horarios de uso. Queremos hacer un ruego sobre la cesión ilegal de trabajadores. Ya en el año 16, cuando se dio cuenta en el Pleno de los decretos de alcaldía por los que se reconocía la cesión ilegal de trabajadores, queremos también que se explique por qué no coinciden el informe del Tribunal Vasco de Cuentas con lo que se ha publicado en el blog del alcalde. En un caso se dice que se reconoce de manera judicial y en el otro, y cuando se han reconocido por decretos de alcaldía. Rogamos que este ayuntamiento, en alguna ocasión hemos preguntado sobre las medidas que se han tomado para evitar las nuevas cesiones ilegales de trabajadores, en concreto en 2 pequeños contratos que ha habido para el Gastecentro, Avian y para alguna otra cosa. Rogamos que este ayuntamiento, que según el Tribunal Vasco de Cuentas dice que no ha dictado las instrucciones requeridas para clarificar la relación entre gestores municipales y el personal de las empresas adjudicatarias, según el criterio que se establece en el decreto 20/2012, pero que aparte de eso existe en el Gobierno vasco y en Eudel un montón de guías para evitar las cesiones ilegales, pues bueno, rogamos que elabore un procedimiento para evitar las futuras o posibles cesiones ilegales de trabajadores. Teniendo en cuenta que el contrato de suministro de energía eléctrica finaliza y se está elaborando un nuevo pliego, solicitamos que se haga la licitación por lotes y que se cumpla el mandato sobre cláusulas sociales y que se incluyan las cláusulas sociales en el pliego. Queremos saber si durante el año 2017 se cumplieron los objetivos unidos a las subvenciones dadas por Diputación, Lanbide y Gobierno vasco para la formación en Encarlán. Y no, tenía que haber empezado primero por las cosas que, bueno, por las respuestas dadas por el equipo de gobierno. Se nos ha comentado que se ha recibido el estudio de EURA, también habíamos apuntado que queríamos pedir el estudio de alternativas. Sobre que no se publican los listados de personas en la página web porque la Ley de Protección de Datos lo impide, pues eso, no compartimos para nada el criterio. Se publican los listados completos en cantidad de administraciones públicas y, por dar un ejemplo, la mayor empresa pública y que más empleo público genera en este país, que es Osakidetza, publica los listados de las personas que están en sus bolsas de contratación íntegramente. Si fuera ilegal, imagino que no lo podría hacer porque le habrían puesto, pues no sé, cantidades de demandas. Con respecto a, pedimos el informe de ejecución presupuestaria que se nos ha trasladado. Con respecto a la evolución del plan de inversiones, según se recoge en la norma presupuestaria, se nos tiene que dar de manera semestral, se tiene que dar cuenta en el Pleno, de manera semestral. Teníamos también apuntada la pregunta sobre a qué iban destinados los 405.000 euros para el campo de fútbol, porque además no sabemos hasta dónde llegó ese alcance, pero después de las inundaciones del año 2015 hubo también una inversión.
Al hilo del informe sobre la consulta sobre la aceptación o no aceptación de las basuras en la planta de Sollano, que no se podía hacer porque afecta al interés general del pueblo, entendemos, y si estamos equivocadas que nos lo digan, que ese mismo planteamiento que ya nos suponíamos y habíamos dicho en las alegaciones del Plan Estratégico de Aranguren se puede extrapolar a la consulta ciudadana en Aranguren porque también es interés para todo el municipio. Y hori da guztia. Eskerrik asko.